Entre gustos no hay disgustos. Imagínense la panadería más fea de su zona. No solo por lo viejo del lugar y sus colores opacos y mugre por todas partes, sino por la dudosa calidad de los productos. Pues ahí es donde pasa esta historia. Los pongo en contexto primero. Yo crecí en un hogar tranquilo, clase media, baja más bien, muy trabajadores todos, pero éramos muchos en casa. Varios hermanos y aparte cuidábamos de los abuelos y como la casa era de varios pisos o plantas, pues también cabían los tíos y los primos. De manera que cada quien debía cuidar su vida y sus intereses con uñas y dientes. No era una familia conflictiva ni dramática, pero sí con mucha necesidad de quien se hiciera mayor de edad se marchara y a su barco le llamara libertad, pues por aquello del espacio y la economía no se podían dilatar las estancias en casa. En fin, la idea de mis papás siempre fue apoyar los estudios académicos de sus hijos hasta el mayor grado posible. A mí me alcanzó para escuela secundaria o prepa, no sé cómo le digan en su país, más una carrera técnica corta que en el segundo semestre me empecé a pagar con mis propios medios. ¿Y medios de dónde? Pues mi carrera era de chef pastelera y repostera. Así que pan que aprendí a hacer, pan que vendía ese mismo fin de semana. Póster que me salía rico, póster que vendía por todas partes. Pero al ir dedicando más tiempo a los estudios no podía trabajar igual. Y para rematar, la carrera exige hacer prácticas. Fue así como me esmeré para que me aceptaran en una de las mejores pastelerías de la ciudad. Efectivamente, me recibieron. Y yo muy feliz por todo lo que iba a aprender y porque pues podía aspirar a un empleo formal con ellos donde podría ganar mucho dinero. Ese era el sueño de toda mi clase, que los contrataran en esas pastelerías majestuosas, famosas y con productos solo tipo gourmet, pues el prestigio y salario se supone eran muy buenos. Total, yo toda emocionada e ilusionada le dediqué alma, vida y corazón a esas prácticas por 4 semanas y resulta que no había pago. No daban ni ayuda para el transporte, ni míseros 3 pesos para reconocer mi trabajo, ni nada, ni agua regalada. Entonces dije, voy a ver si aguanto los 6 meses de prácticas que pide la escuela y algo me inventaré para ganar dinero mientras tanto. La verdad es que no pude. Solo duré 3 meses y eso sufriendo y aguantando casi hambre mientras mis papás me daban lo del transporte. Siendo honesta, sí aprendí mucho. Sí me codeaba con chef de mucha experiencia y renombre. Sí me daban a probar a veces bocaditos exquisitos y deliciosos. Pero yo necesitaba era dinero, dinero, dinero. De paso vi cómo tratan a los empleados y la miseria que les pagan. Así que me desmotivé muchísimo más y pocas ganas tenía ya de trabajar allí. Le rogué entonces a mi maestra pastelera que me permitiera buscar un lugar más cerca a mi casa para hacer las prácticas y que me ayudara a tener el permiso de la escuela para terminar mis estudios a satisfacción. Antes de continuar, les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. No soy la de las historias, ni mi esposo, ni mi bella familia. Si quieren conocer más de mi día a día, pásense por mi Instagram, @RuthCastroMontoya. Ahora sí seguimos con esta historia. Pues así fue. La maestra era prima de una señora que tenía un amigo conocido del dueño de una pastelería ahí en una zona cerca a mi barrio. Dicho y hecho, me hicieron el favor de gestionar el cambio de sitio para las prácticas. Y me voy yo muy contenta a ver mi nuevo lugar de trabajo. Casi me devuelvo al llegar. En la descripción que les di al inicio, es esa tal cual. Eso parecía un lugar de mala muerte con vitrinas súper viejas, el pan dentro del mostrador con esas mosquitas que andan y se pegan al dulce, los bizcochos se miraban raros. No había cuarto frío de trabajo, no había normas de higiene, ni nada similar a la pastelería famosa de la que yo venía. Todo muy sospechoso y feo, pero con 2 empleados súper mega felices y atentos y clientes que salían con una sonrisa. Así que me dije a mí misma, ponga buena cara y actitud a ver qué pasa o no nos podemos graduar y ya toca ponernos a producir dinero en serio. Pues mi sorpresa fue gigante cuando una de las chicas me dice que el dueño me había dejado un sobre para los gastos de la semana y que sabía que el pago era poco, pero que ahí me dejaba lo justo por las prácticas. Yo me quedé impactada. O sea, en total habían como $100 y ella con pena me dijo, es muy, muy poquito, pero cuando te contraten, si es que te gusta, vas a recibir 3 veces eso a la semana sin trabajar sábado y domingo. No, mis queridos chismosos, público conocedor, amigos de historias, yo no cabía de la felicidad. En mi bello cuerpazo no sabía cómo tomar esa noticia. Salí ese día súper agradecida y feliz.
El producto que se vendía no era rico, pero sí comible y muy barato, por eso se vendía todo diariamente. Las instalaciones eran lo de menos, pues los clientes no eran exigentes y casi todo era para llevar en bolsas, no para consumir allí. Y mis nuevos compañeros de trabajo, al igual que yo, muy amables, tranquilos y súper urgidos de dinero. Éramos el equipo perfecto. Horneábamos y vendíamos y no preguntábamos por qué la paga era tan buena. Así, cumplí los meses de práctica y me ofrecieron trabajo fijo por 6 meses, con buen sueldo, más bonos, más auxilios, más regalos de mitad de año, en fin, ¿para qué pedir más? Yo de una dije que sí y que encantada trabajaría en su no tan prestigiosa panadería. No sé si hice bien, pero ganar dinero era más importante y urgente que ponerme de exigente. El pan no me lo como yo, obviamente, pero la gente que lo compra siempre vuelve porque les gusta, así que todos felices, porque como dicen, entre gustos no hay disgustos. Si llevas mucho tiempo por acá, te darás cuenta que esta es una historia antigua. Sí, probablemente ya la viste si eres una fiel seguidora. Sin embargo, me pareció súper interesante para todas las nuevas bellas que están llegando compartirles de nuevo este contenido tan entretenido y tan genial. Recuerda que si quieres una historia nueva, sale todos los días a las 3 de la tarde por mi canal. ¡Gracias! La venganza es un postre dulce que se sirve frío. Yo tenía un empleo que odiaba y quería cambiar de trabajo. Un día envié mi currículum a una pastelería muy grande y conocida de mi ciudad y me dieron el empleo. Los jefes son, o más bien eran, en ese momento una pareja de esposos. Ambos muy fríos y mala clase, arribistas de esos que se creen mejor que los demás porque tienen dinero. Fueron muy claros conmigo en las labores que debía realizar y muy enfáticos con el tema del sueldo. Era mucho más bajo del que yo esperaba o merecía, pero la necesidad me obligó a aceptar. Me hicieron firmar un montón de papeles y documentos que yo ni entendía, pero finalmente era necesario para empezar a trabajar y me contrataron. Lo que yo no sabía es que estaba saliendo de Guatemala y entrando a Guatepeor. La primera semana de trabajo fue suficiente para darme cuenta de que había tomado una pésima decisión, pero traté de ponerle buena cara. Recibía constantes humillaciones por parte de mis jefes, había demasiado trabajo y el personal no era suficiente, así que teníamos que trabajar muchas horas extras. Yo estaba contento porque esperaba que me las pagarían a final de mes y al menos con ese dinero compensaría el bajo sueldo que recibía. Pero la decepción llegó cuando a fin de mes me consignaron en la cuenta únicamente mi sueldo, sin horas extras. Cuando les hice el reclamo, me dijeron que en los documentos que había firmado decía muy claramente que tenía un contrato por prestación de servicios y no un contrato laboral. Así que no tenía derecho a reclamar horas extras y que habíamos firmado también por 6 meses con una cláusula de incumplimiento de $10,000. Así que si se me ocurría incumplirla o irme antes de tiempo, me demandarían y hasta me enviarían a prisión porque ahí muy clarito estaba mi firma. Yo no podía creer lo que me estaban diciendo, pero me mostraron de nuevo los documentos y sí, efectivamente, ahí decía todo eso y yo me había comprometido. Así que decidí aceptar mi destino. Fueron los meses más largos de mi vida. Al poco tiempo me di cuenta de que mi patrón tenía preferencia por una empleada, la encargada de la caja. A ella la trataba muy bien, le daba muchos permisos, mucho jajajabá, mucho jijiji viene y decidí prestarles más atención de la que debía para ver si descubría algo turbio. Y cuando uno busca, encuentra. Así fue que me di cuenta como al cuarto mes que justo los días que la cajera decía que se tenía que quedar hasta tarde para arquear la caja, todos los demás empleados nos íbamos y a los 5 minutos llegaba mi patrón y se quedaba con ella un buen rato. Eso sucedía 2 veces a la semana y yo necesitaba descubrir si estaba sucediendo algo indebido entre ellos para encontrar alguna manera de desquitarme. Así que cuando la cajera dijo que debía quedarse hasta tarde para arquear la caja, yo decidí esperar hasta el final para que todos se fueran, y cuando solo quedamos la cajera y yo, me despedí de ella, pero en un descuido me metí a la cocina y me escondí allí.
No fue tan difícil, la verdad, porque pues la cajera no era precisamente la chica más inteligente del mundo. Esperé unos 10 minutos y llegó mi patrón. Casi que ni se saludaron. Él llegó a lo que venía y ella ya lo sabía, así que le hizo las cosas fáciles para atenderlo rapidito y que el buen patrón siguiera su camino. Yo aproveché la situación para grabar con mi teléfono, ya que precisamente iban a hacer sus cochinadas en la cocina. Terminaron su asunto, el patrón se despidió de ella, le dijo que como de costumbre esperara 10 minutos después de que él saliera para ella salir y así no levantar sospechas. Y ahí aproveché yo para salir después de él sin que la empleada se diera cuenta. En la pastelería ya se rumoreaba que la patrona le había pedido el divorcio al patrón porque le era infiel. Pero él no le iba a firmar los papeles porque sencillamente no se ponían de acuerdo sobre cómo dividir toda su riqueza. Y estaban ahí, estancados en el proceso. Así que al día siguiente, a primera hora, llamé a mi patrona y le dije que tenía que hablar con ella de algo muy importante de su divorcio. Ella se enojó muchísimo y me dijo que no fuera igualado, que yo no sabía ni de qué estaba hablando. Y yo me le igualé más porque ya no tenía nada que perder y le dije muy clarito que tenía en mi teléfono la evidencia en video de que su esposo le estaba haciendo infiel y con eso podía solucionar el problema del divorcio y quitarle todo lo que quisiera, así él no estuviera de acuerdo. Y la patrona entendió que estábamos hablando el mismo idioma y me citó en su casa. Yo fui hasta allá, me sentía nervioso, pero no soportaba ni un día más en esa pastelería. La patrona me recibió muy amablemente, me mandó a seguir y me dijo que por favor le contara más del asunto. Yo le conté absolutamente todo lo que había visto y le mostré el video en mi teléfono. Entonces me agradeció muchísimo porque con eso le había arreglado la vida, asumiendo que yo le iba a regalar el video. Y ahí mismo la detuve. Le dije, mire señora, a cambio de este teléfono yo quiero que me entreguen absolutamente todos los documentos que me hicieron firmarle y la módica suma de $20,000. Después de eso, le prometo que usted no va a saber más de mí. La patrona se enojó terriblemente, se salió de sus cabales y me dijo que no fuera miserable y que la ayudara más bien. Y yo le dije que la miserable era ella y que ya había perdido su oportunidad porque ella era mi primera opción, pero no la única. Porque si ella no me lo compraba, entonces yo iba ya mismo a ofrecerle mi teléfono a mi patrón a ver si de pronto a él sí le interesaba. Me abrió los ojos y se tuvo que tragar todo su orgullo. Pero yo quise pasarme de lanza y le dije que me iba a hablar con el patrón. Entonces me ofreció todos los papeles firmados y $10,000 en efectivo en ese mismo momento. Yo, como tenía en ese momento el sartén por el mango, me paré y le dije que no me interesaba su oferta, que iba a hablar con el patrón, a ver el qué me decía. Era tanta la adrenalina que yo tenía en ese momento que efectivamente lo llamé enfrente de ella y le dije, tengo evidencia clara en video de lo que usted estaba haciendo anoche con la cajera en la cocina de la pastelería. Si le interesa mi silencio, necesito que nos veamos ya mismo. El tipo era mucho más frío que ella y de inmediato entendió que yo me iba a aprovechar. Le dije que nos viéramos en la pastelería en 30 minutos. Me despedí de mi patrona y también le dije, yo pensé que usted era más inteligente, señora. Por ahorrarse $20,000 se va a quedar sin nada. Antes de continuar, muy a pesar de que no les gusta, en esta ocasión tengo que recordarles que encuentran a mi esposa en su cuenta de Instagram como Ruth Castro Montoya. Ahora sí, seguimos con el chisme. Llegué a la pastelería, le mostré el video a mi patrón y le dije que le entregaría mi teléfono a cambio de los documentos que me había hecho firmarle al momento de contratarme y la módica suma de $30,000. Que con eso no volvería a saber de mí nunca más. El tipo me miró como nunca antes me había visto. Yo no le agaché la mirada. No me respondía nada. Así que le dije, bueno, patrón, me imagino que no está interesado en comprarme mi teléfono. A lo mejor su esposa sí tiene interés en comprármelo. Entonces se sonrió irónicamente y me respondió,
Ella ya sabe que yo tengo amantes. No se va a sorprender de nada. Entonces yo le sonreí de la misma manera irónica y le dije, sí señor, ella ya lo sabe, pero a lo mejor esta es la evidencia que necesita para poder entregarle al abogado que está adelantando todo lo del divorcio y poder quitarle a usted hasta el último centavo. Y en ese momento el patrón sintió el verdadero terror. Mantuvo la serenidad, me miró y me dijo, listo, mijo, esta vez usted ganó. Bien jugado. Buscó en su archivador mis documentos, me los entregó y me preguntó cómo quería el dinero. Yo entonces le dije que lo quería consignado en mi cuenta bancaria, en la misma en la que me pagaban mi sueldo. Y que además necesitaba un documento firmado por él en el que especificaba muy claramente que ese dinero me lo estaba entregando de manera voluntaria como indemnización por el despido injusto e incumplimiento de un contrato. El tipo sonrió, esta vez genuinamente, y me dijo, a mala hora decidí contratarlo. Y yo le dije, no señor, a mala hora decidió tratar de aprovecharse de mí. Me transfirió el dinero frente a mí, me entregó el documento firmado y le dije que nunca jamás nos volveríamos a ver. Él me advirtió que lo mejor para mí era que efectivamente nunca en la vida nos volviéramos a encontrar. Le entregué mi teléfono y ahí mismo lo tiró contra el piso, lo destruyó y guardó los restos en una bolsa. Yo iba saliendo de la pastelería cuando vi de repente el auto de la patrona ahí parqueado, al frente. Ella estaba dentro. Cuando me vio, abrió la puerta y me pidió amablemente que subiera a él. Yo entonces le dije que sí ya lo había pensado bien, y me dijo que sí, que por favor subiera. Ya estaba más tranquila. No fue capaz de disculparse, pero me dijo que ahí tenía los $20,000 en efectivo para comprarme mi teléfono. Y yo le dije que había hablado con su esposo y él había reaccionado exactamente igual que ella, pero como él era más inteligente, después de mucho dialogar y negociar, habíamos llegado a un muy buen acuerdo, y al día siguiente me daría $40,000 a cambio de mi teléfono. Y para cerrar el negocio, ya me había entregado los documentos que me había hecho firmar, y de hecho yo se los mostré a ella. Y en ese momento la patrona sintió el verdadero terror. Estaba acorralada. Podía sentir la frustración en su mirada. Me dijo que por favor se lo vendiera a ella, que me iba a dar ya mismo los $40,000, que me podía dar los 20,000 que tenía ahí en efectivo y a más tardar ese mismo día en la tarde me daría los otros 20,000. Y yo le dije que no podía aceptar su oferta, no después de todo lo que me había hecho sufrir los últimos 4 meses. Pero que si me ofrecía $50,000, yo con mucho gusto se lo vendería a ella. Ya había aprendido la lección. No lo pensó ni un segundo. Me entregó $20,000 en efectivo y me dijo que en la tarde me daría los otros 30,000, que por favor le entregara el teléfono. Yo entonces le dije que en la tarde podía consignarme el resto a mi cuenta bancaria porque no quería correr tanto riesgo con todo ese dinero en efectivo por ahí, y que tan pronto me hiciera la consignación, yo le entregaría el teléfono. Estaba tan desesperada que aceptó sin dudarlo. Mientras negociábamos íbamos avanzando y pasamos justo frente a un centro comercial. Yo le pedí que me dejara ahí y me llamara tan pronto como hubiera hecho la consignación para entregarle el teléfono. Entré al centro comercial y de los $20,000 que tenía me compré un teléfono nuevo. Ahí mismo le metí mi tarjeta SIM, ingresé los datos de mi cuenta de Google, abrí la aplicación de Google Fotos y tal como me lo esperaba, allí estaba el video que me había hecho millonario. No pasó ni una hora cuando la patrona me llamó diciéndome que ya me había depositado el dinero, que fuera para llevarle el teléfono ya mismo. Yo entonces le dije que me daba muchísimo miedo que ella tomara represalias en mi contra, así que no iba a ir a verla personalmente, pero que no se preocupara, porque yo sí tenía palabra. Y ya mismo le enviaría el video por WhatsApp, pues finalmente era eso lo que ella necesitaba, el video y no el teléfono. Me dijo que estaba de acuerdo. Le pedí que no me volviera a buscar nunca en su vida, y ella me dijo que tampoco tenía muchas ganas de volver a verme.
Fue así como me gané $80,000 en el peor empleo que he tenido en mi vida hasta ahora. Al poco tiempo, volví a contactarme con uno de los empleados con los que trabajaba en la pastelería. Me contó que después de que yo renuncié, el patrón se fue del país y la patrona siguió sola con el negocio, que no ha cambiado nada, sigue siendo la misma mala persona, que lo único diferente es que despidieron a la cajera. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Lady Falsa recibió su merecido. Yo trabajaba en una pastelería como cajera. Un día llegó una cliente a comprar un pastel, se llevó uno de los que había en la vitrina de exhibición y todo aparentemente bien. Hasta que me di cuenta que me había pagado con un billete falso. Yo le expliqué a mi jefe y él me explicó que ese era problema mío porque mi deber era revisar muy bien los billetes antes de recibirlos. Así que me descontaría de mi sueldo el billete. A mí me dio muchísima rabia, pero ni modo. Necesitaba el trabajo, así que debía aprender a ser más cuidadosa y revisar mejor los billetes. La cliente volvió al siguiente mes y yo la conocí tan pronto como entró. Tuve que ser amable, pero por supuesto estaba mucho más precavida. Me pidió otro pastel de los de la vitrina de exhibición y yo lo llevé a la cocina para empacarlo. Estando allí, le cambié el pastel por uno de los pasteles dañados. Y es que cuando un pastel llevaba más de 15 días en la vitrina de exhibición, se dañaba y había que botarlos. Pues yo busqué el más dañado y se lo empaqué súper bien para que no tuviera oportunidad de revisarlo antes de salir de la tienda. Al momento de pagarme, me dio otro billete falso. Y yo le dije que no se lo podía recibir. Y de hecho lo rompí frente a ella y le dije que estaba falso. La señora se hizo la avergonzada y me pagó con otro billete bueno. Yo le di su cambio y se fue, supuestamente muy apenada por lo sucedido. Para mí, fue muy fácil llegar a la conclusión de que como mi jefe me había descontado el último billete falso, pues en esta ocasión el dinero de la venta de un pastel que ya estaba en la basura me correspondía a mí y me quedé con ese dinero. El problema vino al día siguiente cuando llegó el cliente a hacer el reclamo. Enojadísima y ofendida porque el pastel que le vendí no era el que ella había escogido, y peor aún porque estaba dañado. Yo llamé a mi jefe y le dije que ella era la señora que ya me había dado en una ocasión un billete falso, que ayer había venido con otro billete falso también, y como la descubrí, entonces venía a hacer escándalo supuestamente porque le había dado un pastel dañado. Mi jefe entonces le dijo a la señora que se fuera si no quería que llamara a la policía por estafadora. La señora se fue y nunca más la volví a ver. Esta historia la envió una seguidora que se llama Carmen. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi esposo llevó a su amante a nuestra boda. Soy una mujer de 57 años. Mi primer matrimonio no funcionó porque me dediqué a mi carrera y descuidé mi hogar. El tiempo le enseña a uno lecciones invaluables y en mi caso creo que no las he aprendido. Soy la jefe de un área de mi empresa. Me enamoré de un joven de 24 años que llegó como empleado. Era muy dulce, muy detallista conmigo, muy atento y amable. Se dio el tiempo de conocerme y saber cómo llegar a mí. Y yo, a mi edad, me sentí cautivada por las atenciones de un hombre más joven y apuesto. Mi hija tiene 30 años. Al comienzo de mi nueva relación se opuso a ella. Trató de explicarme de mil maneras que a mi nuevo novio lo único que le interesaba era mi dinero. Y cuando finalmente le expliqué a ella que yo ya lo sabía, pero aún así estaba dispuesta a disfrutar que recibía esas atenciones, ella me dejó en paz. Por supuesto, soy mucho más solvente económicamente. Él tiene un puesto muy básico en la empresa, mientras que yo le he dedicado mi vida a la compañía y tengo muchas responsabilidades, un buen puesto y un salario muy arriba del promedio. Yo realmente entendía que la relación que tenía con este muchacho no era más que una transacción. Él quería obtener dinero de mí y yo quería su colágeno. Desafortunadamente, tal vez la soledad, tal vez la emoción, tal vez todo a la vez, pero como ya les conté, me enamoré de él. Empezamos a llevar al siguiente nivel nuestra relación y quise olvidarme de que lo nuestro no era en serio. Cuando me di cuenta, me había pedido matrimonio y estábamos planeando nuestra boda. Mi hija volvió a enojarse muchísimo conmigo y me advirtió que si quería seguir con esa payasada debía hacerle firmar un acuerdo prenupcial para que en caso de divorcio no me quitara nada. Y a mí realmente me daba muchísima vergüenza decirle eso, ya que realmente él me juraba que me amaba. Me trataba muy bien
Y cuando decidí olvidarme que estaba conmigo solo por el dinero, yo realmente era feliz a su lado. En todo caso, mi hija me exigió y prácticamente me obligó a cederle a ella todos mis bienes, los apartamentos de la ciudad, la casa de campo, el auto y hasta el dinero que tenía en mi cuenta bancaria. Ella me hizo pasar todo a su nombre antes de casarme. Y yo, con tal de que me dejara en paz y pudiera seguir disfrutando de mi fantasía, le hice caso. Afortunadamente le hice caso. Empezamos a planear nuestra boda y realmente todo fue maravilloso. Contratamos al wedding planner, que de hecho resultó ser un muy buen amigo de la infancia de él, y nos acompañó a todo. Nos ayudó a escoger al chef, al barman, al pastelero, al fotógrafo, a la orquesta, al DJ. Y ahora caigo en cuenta que todos los proveedores que contratamos eran hombres. En ese momento no me causó curiosidad, pero ya entiendo todo. Llegó el día de nuestra boda y la verdad es que fue mágico. Yo generalmente no bebo, pero ese día de la felicidad le recibí a mi esposo todo lo que me brindaba de tomar y después del brindis ya no recuerdo más qué sucedió. Al parecer a todo el mundo le gustó mucho nuestra boda y disfrutaron porque no recibí ni una sola queja. Sin embargo, la dicha duró poco porque al día siguiente en la noche, antes de salir a nuestra luna de miel, mi hija vino a buscarme y me mostró unos videos muy comprometedores de mi esposo disfrutando de la fiesta y bailando de manera muy insinuante con el wedding planner. Yo le dije que eso no tenía nada de malo, que eran amigos de la infancia y ya habían bebido mucho, así que solo se estaban divirtiendo. Mi hija entonces me preguntó si yo sabía dónde había sido la despedida de soltero de mi esposo y le dije que sí, que el jueves antes de la boda su despedida de soltero había sido en un bar con todos sus amigos, que él me había asegurado que no habría mujeres. Y mi hija entonces me dijo que efectivamente en el bar donde había sido la despedida de soltero no permitían el ingreso a mujeres porque era un bar, ya ustedes saben qué. O si puedo decir que... Sí, puedes decir que... Es que no quiero que nos castigue la red social. Está bien. Era un bar gay. Y entonces me mostró unas fotos muy comprometedoras. Al verlas ya no pude defenderlo, pues evidentemente se veía como mi esposo y su mejor amigo, el wedding planner, se despedían de su soltería. Mi hija me dijo que me lo había advertido, me agradeció por haberle puesto todas mis cosas a su nombre y yo se lo agradecí más. En ese momento lloré y sufrí porque me había enamorado de él, pero tomé la decisión de no decirle nada. Y es que independientemente de eso, yo genuinamente soy feliz con él. Me gusta cómo me trata y ya no me siento sola. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi esposo se casó con la amante para después irse con otra amante. En esta historia no soy la única víctima, pues somos muchos los perjudicados por el mal proceder de un hombre sin escrúpulos. Yo llevaba un matrimonio de varios años con 2 hijos pequeños, normal y tranquilo, según yo, hasta que apareció la innombrable en nuestras vidas. La típica mujer que cuando acaba un hogar dice que ella llegó cuando ya estábamos separados y que no rompió nada y que no es culpable de absolutamente nada. Total, esa mujer insistió tanto en quedarse con mi esposo que lo logró. Yo sufrí muchísimo al principio, sobre todo por los 2 niños, pero me centré en trabajar y hacer que él también aportara mucho dinero a la casa y así pasamos la pena más suave. Le pedía ropa y viajes a los que él accedía a darme por la pena y la culpa, porque eso sí, el escándalo que yo le hice en el pueblo fue enorme. La muy descarada quería casarse con él a toda costa, entonces les demoré ese divorcio como 5 años y no me da pena ni me arrepiento. También allá, en esos años, ella trató de ganarse a mis hijos, pero con un afán desmedido. Quería era ser la mamá. Les llevaba regalos, les armaba plan cada fin de semana, les daba comida deliciosa y les preguntaba seguido si les gustaría ser hermanos mayores porque le entró el afán de ser mamá a ella también. Decidí que yo no me opondría a que ella los tratara porque sabía que eso era peor y en algún momento se podría casar con mi ex. Y al cabo de unos años ella salió embarazada. Aunque en ese momento aún estábamos casados, por lo que su hija no era legítima, pero sí era la niña soñada de mi ex. Siempre quisimos tener una princesa, pero se le cumplió el sueño con la amante, y ese hombre casi se vuelve loco de la felicidad. Además que no era tan joven ni él ni la amante, entonces era un milagro esa bebé.
Yo accedí a darle el divorcio porque ya no lo amaba, ya le había quitado suficiente dinero, igual iba a seguir respondiendo por sus hijos y ya no me dolía su sucia traición. Además, esa bebé qué culpa tenía de tener esos padres sinvergüenza. Y mis hijos eran puro amor con su hermana, cuando la veían cada 2 semanas se derretían. La susodicha esa nunca más se metió conmigo y hasta trataba de ser decente y amable desde que fue madre. Eso sí, presumía a mi ex como su esposo y el mejor padre del mundo y fotos van y vienen y que el mundo sepa que se aman y que con ella sí iba a ser para toda la vida, hasta que se le hizo realidad casarse con él. Eso armó la fiesta del año en el pueblo, que incluso me invitó a mí. Obviamente no asistí, pero mis hijos sí. Desde que descubrí la infidelidad de mi ex y a su amante pasaron como 9 años para lo que les voy a contar. Pero primero, una pausa rapidito. Esta historia no me ocurrió a mí. Nada de esto me sucedió ni a mí ni a mi esposo, así que les agradezco que sean amables conmigo. Si quieren saber más de mi día a día y de mi vida real, me encuentran en Instagram como Ruth Castro Montoya. Ahora sí. Durante el poco tiempo que estuvieron casados, la señora presumió su carro, apartamento, viajes y colegio privado de la nena. Ella se juraba la primera dama del pueblo y la reina del esposo. Eso sí, con mis hijos siempre se portó bien y a mí me trataba, pues, con una forma cordial, hasta quería ser mi amiga, pero yo nunca la recibí. Simplemente cuando tocaba coincidir en un evento como cena de fin de año o actividad de los niños, pues la relación era políticamente correcta. Yo manejaba lo que era la hipocresía, en esas 2 o 3 ocasiones al año en que tenía que verla. Vuelvo con el cuento. Al poco tiempo, como unos 2 años de su maravillosa boda, ella se fue a vivir con su papá. Luego supe que no tenía mamá. Y mis hijos hablaron que su papá perdió el apartamento y se la pasaba en la capital trabajando, tratando de conseguir dinero, que el carro lo cambió por uno viejo y que ya no vivía con la esposa. Efectivamente se separaron, pero eso duró años hasta que se divorciaron legalmente. La verdad, yo no necesitaba ya su plata, así que si él me daba o no para mis hijos en ese momento, poco me importaba. Pero sí lo vi hundirse en la miseria económicamente de manera lenta y triste. Un día, sin preguntar, me enteré por una mamá del colegio de la niña de él que la razón por la que se habían divorciado es porque... agárrense de las nalgas. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. O sea, el mono aunque se vista de seda, mono se queda. Mejor dicho, mi ex le fue infiel a su amante con la que se casó. Sí, señoras y señores, se consiguió otra amante más joven y esa tenía una muy mala reputación. Además, le encantaba gastar dinero a manos llenas. Y así la vida me hizo justicia, porque a la que me la hizo también se la hicieron. A la primera amante le tocó irse de la casa de ella con su hija, sin 5 centavos, porque ya para ese punto el tipo no tenía nada. Y del divorcio, pues eso le quedó a ella, nada. Fue el hazmerreír del pueblo varios meses porque pregonaba el amor de mi ex esposo y el supuesto dinero y la vida de rica que ella y su hijo tendrían. Bueno, su niña. Y de hecho todavía algunas personas hablan de ella y cuentan la historia con detalles. ¡Qué oso! Y como mi pueblo es pequeño, pues el infierno es grande y aquí todo el mundo se entera de todo. Mi reputación e imagen se mantienen intactas. Todo el mundo cree que soy una dama y la víctima de la situación. Y pues la verdad es que sí. Aunque siendo sincera, sí me gusta muchísimo el chisme y me siento muy contenta de que así haya terminado la historia para ella. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi pastelería saludable no es tan saludable. Empecé mi negocio de pastelería con mucha expectativa e ilusión. Cualquiera que lo haya intentado sabe que la inversión inicial es grande. El horno, el refrigerador, las batidoras, en fin. Y me desilusioné tremendamente cuando tras los primeros meses sencillamente las cosas no se me daban como yo esperaba. Preparaba cupcakes, pasteles para vender por porciones y demás cosas deliciosas que finalmente tenía que botar a la basura porque se dañaban en el mostrador y no lograba venderlas. Eso me tenía muy triste, especialmente porque necesitaba dinero para pagar la renta, los servicios públicos, seguir comprando insumos y veía cómo los ahorros de mi vida sencillamente se habían esfumado en una mala inversión. Un buen día llegó a mi pastelería una señora mayor. Ya estaba finalizando la tarde y yo no había vendido nada. Ella me preguntó si esa era la pastelería en donde vendían cupcakes para diabéticos. Yo la miré con desilusión porque casi no habían entrado clientes ese día y realmente necesitaba que me compraran algo. Y antes de que pudiera responderle me dijo:
Usted no se imagina lo difícil que es conseguir pastelitos deliciosos para diabéticos. Le he dado la vuelta a la ciudad tratando de conseguirlos y es muy complicado porque o son muy costosos o son muy feos. Alguien me dijo que por aquí cerca había una pastelería donde vendían unos cupcakes muy ricos y a muy buen precio. Y yo dije, voy a ir hasta allá a ver si son ricos de verdad. Porque definitivamente quien logre crear una buena receta de pasteles aptos para diabéticos se vuelve rico. Y no me siento orgullosa de lo que hice, pero vi una oportunidad que debía tomar por el bien de todos. Así que me dije a mí misma, dile a la señora que justamente nuestra especialidad son los pasteles para diabéticos y que nuestra receta secreta es tan exitosa que somos famosos por eso y que nuestros precios son bastante convenientes. Y aunque nada de eso era cierto, lo hice. Ay no, ya me dio pesar, me dio como embarrada seguir. Bueno. La señora entonces me pidió un cupcake para probarlo. Yo se lo di. Ella lo probó y su semblante cambió tras el primer mordisco. Con solo probar la crema vi cómo sonreía. Y al terminarlo hasta se chupó los dedos de felicidad. Me dijo que era el cupcake más delicioso que había probado desde que era diabética y le habían prohibido consumir azúcar y harinas. Y yo, que estaba sintiendo un poquito de remordimiento, sencillamente me dejé llevar y le pregunté si quería probar nuestro pastel de zanahoria y amapola, que era muy apetecido entre personas con su condición, ya que sabía delicioso. La abuela se sentó en una mesa, me miró feliz y me dijo, por favor, véndame una porción que la quiero probar. Tan pronto se la puse en la mesa, se la comió de 3 mordiscos. Estaba dichosa y no podía creerlo. Me dijo que su sueño se había hecho realidad. Me hizo una buena compra ese día. Le pregunté si quería llevar algo para su casa y finalmente la cuenta le salió por más de $100. Me dijo que volvería pronto y yo le dije que la esperaría. Entonces le conté a mi esposo lo que había sucedido y se enojó mucho conmigo. Me dijo que no podía volver a hacerlo, pero me dio la idea de entonces especializarme en ese nicho y aprender a preparar pastelitos para diabéticos. Yo hice las averiguaciones pertinentes y realmente sí era mucho más costoso preparar los productos así, además de complicado. Así que le conté de nuevo a mi esposo y él me dijo que desafortunadamente era muy riesgoso, porque si no estaba vendiendo pasteles normales, ¿cómo me iba a arriesgar a vender pasteles que salían más costosos en su preparación? Al día siguiente la señora volvió y trajo consigo a 2 amigas más. Yo tenía toda la intención de decirles la verdad, pero estaban tan ilusionadas que sencillamente no pude defraudarlas. No podían creer todo lo que veían. Pidieron exactamente lo mismo que la señora había pedido el día anterior y lo disfrutaron lentamente. Ese día, solo en esas señoras, vendí $400. Al llegar a casa le conté de nuevo a mi esposo y estaba sorprendido. En los pocos meses que tenía el negocio nunca habíamos vendido tanto en un solo día. Y entonces él mismo me dio la idea que revolucionaría definitivamente nuestra pastelería. Me dijo que ofreciera los pasteles como aptos para diabéticos, que eso finalmente no pasaba nada si una persona venía una vez a la semana a comer un poquito de azúcar y harina, que sus caras de felicidad eran más importantes que cualquier dieta. Ay, Dios mío. Y así lo hice. Enviamos unas publicidades en redes sociales para dar a conocer nuestro nuevo nicho, pasteles deliciosos aptos para diabéticos y a precios justos. Rápidamente la bandeja de entrada se llenó de mensajes y muchos curiosos empezaron a llegar a la pastelería ese mismo día. Al cabo de una semana estábamos facturando más de $2,000 al día. Ojo a esto, antes de continuar rápidamente les recuerdo que nada de esto me sucedió a mí. Esta historia me la envía una pastelera de forma anónima. Yo no vendo, yo no hago pasteles para darle a ningún diabético de forma dudosa, engañosa, y mi esposo tampoco me apoya en eso. Recuerden que en mi Instagram me encuentran como Ruth Castro Montoya, allí sí les cuento mi día a día de mi familia. Seguimos con el chisme. Mi esposo entonces renunció a su empleo y se dedicó de lleno conmigo a la pastelería. No damos abasto, siempre tenemos el negocio lleno. Eso sucedió empezando este año y la verdad es que nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos porque hemos prosperado mucho con los pastelitos saludables. Sí, saludables. Solamente mi esposo y yo sabemos la verdad. Y es que son pasteles absolutamente normales, con azúcar, con harina y con mantequilla normal. Al comienzo nos sentíamos mal, pero ya no. El dinero calla nuestras conciencias. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth
Nuestro amor de verano. La historia de Santiago y Sofía. Tengo 21 años. Soy un chico muy juicioso y tranquilo. Nunca he tenido muchos amigos. No soy muy sociable y siempre me ha costado encajar. Además, soy hijo único. Por fortuna, mis papás son muy buenos conmigo. Me quieren y me ayudan a estar bien. Estoy terminando la universidad y además de eso trabajo con ellos en la empresa familiar. Viajamos mucho. A mis papás les gusta la playa y yo también disfruto viajar con ellos. 2 o 3 veces al año vamos de vacaciones y la pasamos muy bien. Hace 6 años, en uno de nuestros paseos, conocí a una chica muy linda en Cartagena. Tenía mi misma edad. La historia es hermosa y desde que la conocí, no dejo de pensar en ella. Era el último día de nuestras vacaciones. Iba pasando frente a una pastelería en la ciudad amurallada, un centro turístico y lindísimo en Cartagena. La vi a ella y me encantó con solo mirarla. Realmente era hermosa. No sé cómo hice, pero reuní el valor para acercarme a la pastelería con el pretexto de saludarla. Le pedí que por favor me vendiera un café y un cupcake. Y de alguna manera logré iniciar una conversación con ella. Hablamos mucho y nos divertimos. Conocerla fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Y sentí que me había enamorado. Esa noche abrí una fiesta en el hotel en el que me estaba hospedando y la invité para disfrutar el rato. Para mi sorpresa, ella aceptó y efectivamente llegó. Fue la mejor noche de mi vida. Bailamos mucho, aunque yo no acostumbro a hacerlo. Bebimos un poco de más y resultado de esa adrenalina, pasó lo que no debería suceder. Tengo 21 años, soy muy extrovertida y alegre. Me gusta disfrutar la vida y pasarla bien. Vivo con mi mamá y mi padrastro porque mi padre biológico falleció cuando yo era muy niña y de hecho no lo recuerdo. De adolescente iba todas las vacaciones a Cartagena a visitar a mis tíos. Ellos tienen una pastelería allí y podía trabajar con ellos. Además, por supuesto, de pasear, disfrutar de la playa y cambiar de ambiente. Fue justamente en el año 2017 que llegó a la pastelería un chico tímido pero lindo. Noté el esfuerzo que estaba haciendo por conversar conmigo y me nació ser amable con él. Al comienzo por condescendencia, pero después de unos minutos me di cuenta de que era una persona genial. Era lo opuesto a mí, maduro, centrado, introvertido, serio, pero con muy buen sentido del humor y eso me encantó. Me invitó a una fiesta esa noche y me dije a mí misma, este chico no ha vivido la vida que tú has vivido, deberías ayudarlo a sentir la experiencia de lo que es un amor de verano. Y me encargué de hacerle pasar una noche inolvidable. Lo que no me imaginé es que realmente esa noche sería inolvidable para mí, pues no lo volví a ver nunca y ni modo de contarle que, fruto de nuestro amor de verano, quedó mi hija hermosa. Al día siguiente nuestro vuelo salía a primera hora, así que ni modo, tuve que regresar a mi ciudad con mis papás. En medio de todo el desenfreno y lo rápido que sucedieron las cosas, ni siquiera tuve tiempo de pedirle su número telefónico. Al año siguiente convencí a mis papás de que fuéramos de nuevo a Cartagena de vacaciones, y tan pronto como me bajé del avión, salí derecho hacia la pastelería. Pero ella ya no estaba allí. Así que disimuladamente le pregunté a la persona que me atendió si la chica con esa descripción aún trabajaba ahí. Y me respondió que no, que solía trabajar, solo en las vacaciones, pero justamente no había regresado. Como soy pero tan tímido, no quise preguntar más. Me rendí y me marché. Pero no he dejado de pensar en ella. Desafortunadamente no tuve el valor de preguntar ni pedir más información. 2 meses después de la noche loca, me enteré de la tremenda noticia de que estaba embarazada, lo cual por supuesto fue una gran sorpresa, especialmente porque a los 16 años no se está preparada para cuidar de otra vida. Por fortuna, mis padres son buenos y siempre me han tratado con amor y respeto, así que les conté todo lo que había sucedido. Primero a mi padrastro, que es un muy buen amigo, y con su ayuda le contamos a mi mamá. Reaccionaron muy bien, de hecho se alegraron mucho, pues mi padrastro no podía tener hijos y quería vivir la experiencia de criar un bebé. Me acompañaron, estuvieron conmigo y han sido unos padres maravillosos tanto para mí como para mi hija. Ellos tienen un pequeño negocio en el centro y con mucho esfuerzo me han ayudado a estudiar y salir adelante. Se puede decir que he madurado, por mi hija me he convertido en una persona más responsable.
De hecho, me he concentrado tanto en ella, en mi estudio y en corresponder al amor de mis padres, que desde que estuve con Santiago no he vuelto a salir con ningún otro chico. Siento que no tengo cabeza ni corazón para nada de relaciones románticas en este momento. Como les expliqué a mis papás, que el papá del chico era un turista que justo al día siguiente se iría de Cartagena, ellos me insistieron en que dejáramos eso así, que no lo buscáramos ni averiguáramos nada. Me prometieron que ni a mí ni a mi hija le faltaría nada. Eso sí, se me acabaron los viajes a Cartagena en verano por lógicas razones. Un día de agosto del 2023, viendo YouTube, encontré a una chica muy linda que hace videos de pasteles mientras cuenta historias que le envían seguidoras anónimas. Una historia titulada El gran corazón de mi madre me encantó y me hizo llorar. Estaba tan conmovida que de inmediato busqué la manera de enviarle mi historia. Le escribí a todas sus redes sociales y finalmente me contestó en Instagram. Como la historia era anónima, no le di nombres ni ubicaciones. Y mi sorpresa vino cuando Ruth me preguntó si yo quería que me ayudara a encontrar al padre de mi hija. Yo no tenía ninguna esperanza de que apareciera y me daba muchísima curiosidad qué pudiera suceder, así que le dije que sí. Mi tremenda sorpresa fue cuando justo después de decirle que sí, quería que me ayudara a encontrar al padre de mi hija, ella me preguntó si de pura casualidad todo eso había ocurrido en Cartagena y si el nombre del chico era Santiago. Yo volví a leer los mensajes que le había enviado para asegurarme de que no le había dado esos nombres ni detalles. Y efectivamente yo no le había revelado esa información a ella. Entonces le di mi número telefónico a Ruth, es que estoy emocionada, estoy entre risa y nervios. Le di mi número telefónico a Ruth y le pedí que por favor me llamara. Ella amablemente lo hizo y yo, que no podía ni hablar claramente de la emoción, le pregunté por qué sabía todos esos detalles. Yo había perdido absolutamente las esperanzas de volverla a ver. Sin embargo, un día vi en Facebook un video súper viral de una pastelera que le había dado unas fresas con maní a una chica alérgica al maní. Me pareció tan divertido que me enganché con los videos de Ruth desde ese momento. Finalizando junio del 2023, me animé a escribirle contándole mi historia y diciéndole que por favor me ayudara a buscar a Sofía. Sin embargo, Ruth me dejó en visto y no me respondió nada. Así que dejé las cosas así hasta que un buen día de agosto, ella me escribió preguntándome si me podía llamar. Yo me emocioné muchísimo de que una influencer quisiera hablar conmigo. Me alegró escuchar su voz. Fue súper amable y linda. Hola Santiago, ¿estás ocupado? Necesito que me prestes atención unos 10 minuticos. Ruth, me da muchísima alegría saludarte. Gracias por llamarme. Pues de hecho sí estoy en medio de algo, pero no es importante. Ya mismo dejé de hacerlo para responderte. Por favor, Santiago, quiero que te sientes y me escuches atentamente. Uy, no, qué nervios. ¿Qué me quieres preguntar? Si necesitas algún permiso o algo para publicar mi historia, yo te firmo lo que sea. Gracias, no, gracias Santiago, eres muy amable. Justamente te hablo sobre tu historia. Ay, muchísimas gracias por leerla. Yo sé que recibes cientos de mensajes y pensé que no me responderías nunca. ¿Ya estás sentado? Pues la verdad es que sí estoy muy emocionado, pero tranquila, cuéntame lo que quieras que yo estoy listo. Bueno, Santiago, creo que encontré a Sofía. ¿Qué? ¿Cómo, Ruth? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Cuéntame todo, por favor. Bueno, imagínate que recibí una historia muy similar a la tuya, el nombre de usuario de la cuenta efectivamente corresponde con el de Sofía, y tras hacerle varias preguntas, todo indica que se trata de la misma Sofía. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? El mundo es un pañuelo, Ruth, por favor, regálame su número de teléfono o dale el mío porque yo necesito hablar con ella. Ya ella tiene tu número y sí me pidió que te diera el de ella. Ella también quiere hablar contigo. De hecho, tienen mucho de qué hablar, Santiago. Ella vive en Bogotá. ¿Tú en qué ciudad estás? No puede ser posible tanta coincidencia. Yo también vivo en Bogotá. Bueno, Santiago, llámala ya mismo porque la vida te va a cambiar. Por supuesto que no soy yo quien para decirte lo que debes hacer, pero ya eres un hombre adulto y debes hacer lo correcto, porque se te va a presentar una oportunidad que no debes desaprovechar. Ruth, muchísimas gracias por tu ayuda. Me encantan tus videos. Tan pronto como colgué la llamada, Ruth me envió el número de Sofía y la llamé. Me alegré muchísimo de escucharla y comprobar que efectivamente era ella. Le dije que yo también vivía en Bogotá y le pedí que por favor nos viéramos.
Hablamos como 30 minutos y nos contamos muchas cosas. Entonces me pidió que nos viéramos al día siguiente en un centro comercial para tomarnos un café y comer un cupcake. Y yo me conmoví muchísimo de que recordara que justamente eso era lo que le había comprado el día que la conocí. Esa noche ni pude dormir bien de la emoción. Yo tampoco dormí bien pensando en cómo contarle que teníamos una hija. Obviamente que no le conté en la llamada, ese tipo de noticias se deben dar personalmente. Y por supuesto que le conté a mis papás, les expliqué todo lo sucedido y no lo podían creer. Se preocuparon mucho porque no sabían qué clase de persona es Santiago y a decir verdad yo realmente tampoco sé qué clase de persona es, pero sentía una muy buena corazonada. Mi padrastro me dijo que él iría conmigo a la cita y después de mucho debatirlo le dije que podía ir, pero se sentaría a la distancia a observar si algo extraño sucedía. Yo llegué a nuestra cita y con solo verla me puse a llorar. Estaba tan contento de al fin encontrarla que las emociones me invadieron. La abracé y no podíamos soltarnos. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Ella también lloró y empezamos a hablar. Estuvimos ahí más de 4 horas. Al final la sentí muy nerviosa y me dijo que ya debía irse. Yo, por supuesto, le pedí que por favor siguiéramos en contacto. Y ella me aseguró que seguiríamos en contacto. Me dijo que me escribiría en la noche. Yo realmente estaba muy nerviosa. Mi padrastro me miraba cada rato, me preguntaba por WhatsApp si todo estaba bien, y de hecho sí, todo estaba demasiado bien, pero no sabía cómo ni cuándo contarle que teníamos una hija. Además, lo más justo era que mis papás estuvieran de acuerdo con que le contara a él, porque mi hija es tan hija de ellos como mía. Mi padrastro me hizo muchísimas preguntas, estaba más nervioso que yo. Le dije que me había sentido muy a gusto y tranquila, que Santiago parecía ser una buena persona. Esa noche hablé con mis papás y les pregunté si debía contarle a Santiago la verdad, cuándo y cómo debía hacerlo, en fin, muchas dudas. Más importante aún, si debía contarle a la niña que había encontrado a su papá. Ella tenía muy claro que nuestro padrastro no era su padre real. Sin embargo, desde siempre le ha dicho a él papá. Yo, como le tengo mucha confianza y somos amigos, lo llamo por su nombre, pero desde luego que lo amo como si fuera mi papá porque lo ha sido. Mi mamá se puso a llorar, pensaba que iba a pasar algo malo, pero mi padrastro estaba más tranquilo. Él dijo que yo era ya una mujer madura y que yo sabía qué sería lo mejor, que me apoyaría en cualquier decisión que tomara, con la única condición de que nunca alejara a la niña de ellos. Y nos pusimos todos a llorar y les dije que jamás me alejaría de ellos y mucho menos alejaría a mi hija de sus otros padres. También aproveché para decirle a mi padrastro que estaba muy agradecida con él por haber sido mi papá y el papá de mi hija, y que sin importar lo que sucediera con Santiago, él siempre sería nuestro papá. Nada nunca cambiaría eso. Lloramos más, nos abrazamos y mi mamá finalmente dijo que por favor invitara a Santiago al día siguiente a la casa para conocerlo y saber si era o no un buen hombre. Esa misma noche Sofía me escribió. Me preguntó si quería ir a almorzar al día siguiente a su casa, que quería presentarme a sus padres, y yo por supuesto le dije que sí quería ir. Nunca en mi vida había estado tan feliz. No sabía qué sucedería de ahí en adelante con Sofía, si solo seríamos amigos o si seríamos algo más, pero no me importaba, porque realmente me sentía muy contento de haberla encontrado de nuevo. Al día siguiente me presentó a sus padres. Almorzamos juntos, hablamos de todo, me hicieron muchísimas preguntas y yo con gusto les respondí todo. Sentí que querían conocerme y aunque soy muy reservado, me sentí en paz y tranquilo con ellos. Me sentía en un lugar seguro. Creo que les caí bien. Nos reímos mucho, nos divertimos y yo también aproveché para preguntarles muchas cosas, de su negocio, de su familia y demás. Fue un muy buen rato el que pasamos juntos. Vi a Sofía muy sonriente y me encantaba verla así, porque realmente todos estos años he estado muy enamorado de ella y verla me recordó todo lo que he sentido y siento. Ella me gusta muchísimo y me hace feliz su compañía. Durante el almuerzo, mis papás se dieron cuenta de que Santiago es un buen muchacho, así que me dijeron que debía contarle la verdad, pero que no sabían cómo hacerlo. Ese día él no conoció a la niña, pues ella estaba con mis abuelos mientras todo esto sucedía. Les pedimos que por favor la cuidaran para que Santiago no la viera y no preguntara nada,
Y para no hacer larga la historia, finalmente decidí invitarlo a mi casa el fin de semana y contarle. Sofía me volvió a invitar el fin de semana a su casa. Me dijo que tenía que contarme algo muy importante que me cambiaría la vida. Y yo la verdad no tenía ni idea de qué me hablaba. Como nos divertíamos tanto, pensé que se trataba de alguna broma o algo así. Al llegar, ella estaba en la sala. No vi a sus padres. Me pidió que me sentara y empezamos a hablar del día que nos conocimos. No le dio muchas vueltas al asunto y me dijo que, resultado de esa noche de amor de verano, ella había quedado embarazada. Yo me puse pálido. Le pedí que por favor no bromeara con eso. Y ella me miró seriamente y me dijo que no era ninguna broma. Cuando entendí que era en serio, no pude pensar en nada. No se me ocurrió nada para preguntar. Me quedé en silencio, mirándola, tratando de procesar la información. Hasta que después de un rato le pregunté qué había pasado con el embarazo y entonces me contó todo. Me explicó por lo que había pasado, me contó de la relación que mi hija tiene con sus padres y finalmente me preguntó si yo quería conocerla. Y eso sí que no tuve ni que pensarlo ni un segundo. Le dije que claro que quiero conocer a nuestra hija. Entonces me dijo que la niña no sabía nada y que no sabía qué era lo más sano para ella, que debíamos hacerlo con mucho tacto para no afectarla emocionalmente. Y yo en medio de mis emociones logré finalmente canalizar mis ideas y le pedí a Sofía que le dijéramos a la niña que yo soy un amigo. Y ya pensaríamos después cómo decirle la verdad. Entonces me pidió que me tranquilizara, que lo pensara muy bien y que cuando estuviera preparado, sus padres bajarían con la niña y yo la podría conocer. Le pedí un vaso de agua, fui al baño a lavarme la cara con más agua fría, procesé un poco todo lo que estaba sucediendo y cuando salí, le dije que ya estaba listo. Ella entonces subió al segundo piso. Se demoró como 10 minutos y finalmente bajaron. Ver a mi hija de la mano de la mamá fue el momento más emocionante de mi vida, porque era igualita a mí. Tenía mi rostro, mis ojos y mi sonrisa. Me agaché a su altura y le pregunté su nombre. Ella me lo dijo y yo me presenté también. Le pregunté si podía abrazarla y me dijo que sí. Me hizo sentir la felicidad más grande de mi vida. Me puse a llorar de inmediato. Me emocioné muchísimo y Sofía también. La nena no entendía lo que sucedía, así que me compuse rápido para no asustarla. Me mostró su habitación, sus juguetes y sus cositas. Pasé toda la tarde con ellas y fui genuina y auténticamente feliz. En la noche no quería irme, pero ya era tarde, así que me despedí. Mi hija me preguntó si volvería a visitarlas. Y yo le dije que volvería cuando ellas me invitaran. Ver a mi hija conectando de esa manera con su padre me hizo sentir muy feliz. Me sentía como nunca me había sentido. Estaba tranquila y tenía una paz inigualable. Esa tarde, compartiendo con Santiago y con nuestra hija, me ayudó a verlo con otros ojos. Así que cuando la niña preguntó si podía volver a verlo, le dije que sí, que al día siguiente podría venir a visitarnos en la tarde. Ella se puso feliz. Yo acompañé a Santiago hasta la puerta y antes de despedirnos le di un beso muy apasionado. Y miren qué curioso, pues el último hombre al que había besado había sido a él mismo hace 6 años. Él me abrazó, me agradeció por todo y me dijo que teníamos mucho de qué hablar. Me pidió que por favor nos viéramos al día siguiente en la mañana para organizar un poco todo lo que haríamos y le dije que sí. Al llegar a casa, le conté todo a mis papás. Para no hacer tan larga la historia, les resumiré con que nos amaneció el día en la sala hablando y contándoles. Se pusieron muy contentos de saber que tenían una nieta. Yo les mostré las fotos y les expliqué que ella aún no sabía nada. Mi mamá dijo que contactaría a una psicóloga infantil para que nos asesorara en el proceso. También me pidió que por favor llevara a Sofía a la casa porque quería conocerla y que quería conocer cuanto antes también a su nieta. Mi papá me abrazó, me dijo que lamentaba mucho el que yo no hubiera tenido la confianza para contarle hace 6 años lo que había sucedido,
que si yo se lo hubiera dicho, él me hubiera ayudado a encontrar a Sofía antes y nos hubiéramos enterado de la existencia de la niña desde entonces. Al día siguiente hablamos toda la mañana. Santiago me contó de la reacción de sus papás, me habló sobre la psicóloga infantil y me pareció una gran idea. Necesitábamos muchísima asesoría para hacer las cosas bien por la niña. Finalizando septiembre y gracias al apoyo de toda nuestra familia, llegó el día en que le contamos a ella la verdad. Decidimos hacerlo en mi casa, con una conversación tranquila y manteniendo la calma. Queríamos asegurarnos de que ella lo entendiera muy bien y proteger todas sus emociones. Un mes viendo a diario a Sofía y a mi hija fueron más que suficiente para entender que quiero pasar el resto de mis días con ellas. Las amo con todo mi corazón y no me imagino qué será de mí si no las tengo. Por eso, el día en que le diríamos a la niña la verdad, yo quise también arriesgarme, así como me arriesgué hace 6 años en Cartagena. Y antes de ir a ver a la niña, le dije a Sofía que quería verla y hablar algo muy importante con ella. La cité en el mismo centro comercial en Bogotá, donde nos habíamos reencontrado. Pedí 2 cupcakes y 2 cafés y me sinceré con ella. Le hablé con mi corazón y fui totalmente honesto. Le confesé que la amaba y que estaba realmente seguro de lo que sentía. Era amor. Le pedí que fuera mi novia. Como si no fuera suficiente emoción ya ir a contarle a mi hija que su papá había aparecido, Santiago me sorprendió con esta tremenda declaración de amor. Y fui yo quien ahora me quedé sin palabras, totalmente atónita y estupefacta de la situación. No sabía qué decir y lo único que se me ocurrió fue ponerme a llorar. Santiago me dijo que no me sintiera mal si yo no lo quería a él, pues finalmente eso no cambiaría nada. Seguiría todo según como lo planeamos y nada cambiaría para la niña. Y yo lo interrumpí diciéndole que también estaba enamorada de él y que sí quería ser su novia. Me parecía un sueño hecho realidad ser la novia del papá de mi hija. Acordamos entonces decirle a la niña y a nuestros padres que trataríamos de sacar adelante nuestra relación. Y cuando llegó el momento más esperado, estábamos los 3 en la habitación de la niña y yo le dije: «Nena, hay algo muy importante que debo contarte». Ella me miró con ternura y me regaló toda su atención. «Yo soy tu papá. Tú tienes 2 papás, el que has conocido siempre y yo también. ¿Cómo te parece eso?». La nena sonrió, me abrazó y dijo: «Me parece buena idea tener 2 papás, pero entonces vas a tener que casarte con mi mamá». Nos reímos muchísimo de la respuesta de la niña. Fue un momento muy especial y lo atesoro en mi corazón. Todo fue perfecto y mágico para todos. Mis papás se alegraron muchísimo, la niña ha forjado una relación increíble con su padre y al día siguiente fuimos a conocer a sus abuelos. Para mis papás fue una de las felicidades más grandes de su vida conocer a su nieta. El día que por fin la llevamos a mi casa, la recibieron con muchísimos regalos y juguetes. La abrazaron y la amaron desde el primer minuto. Todo ha sucedido muy rápido, pero ha sido maravilloso. Estoy feliz de haber encontrado a Sofía, de haber conocido a mi hija, a mis suegros y de que ahora mis papás tengan una nieta. No sabemos con certeza qué sucederá, pero queremos hacer que funcione y estamos intentándolo con todo nuestro ser. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mis famosas donas dietéticas de chocolate light. Desde niña he sido obesa. Peso 145 kilos y mido 1,55 aproximadamente. Pero diferente a lo que cualquiera pueda creer, me gusta ser grande. Amo la comida porque en ella encuentro el refugio que necesito cuando siento ansiedad, temor, alegría, frustración, tristeza o básicamente cualquier emoción. Quiero comer para sentirme mejor o para celebrar. Muchos dirían que tengo una mala relación con la comida, pero la verdad es que es la única relación que tengo, la comida, ya que mi obesidad es el resultado de una serie de traumas que además han formado mi personalidad y no soy muy buena haciendo amigos. Yo ya no mido mi vida en años, sino en kilos, así que eso sucedió cuando pesaba 130 kilos.
Mi médico me convenció de que tenía que entrar en un programa de control y obesidad que incluía una serie de profesionales en la salud y entrenamiento físico. Yo me asusté por todo lo que me dijo y empecé el programa con un poco de fe. Así que pisé las puertas de un gimnasio por primera vez en mi vida y se imaginarán que la experiencia fue horrible. Al terminar los 90 minutos de entrenamiento quería desmayarme. Necesitaba unas hamburguesas para rehidratarme porque nunca me había movido tanto. Y eso que el entrenador dijo que no habíamos ni siquiera empezado a entrenar, que era calentamiento. Ese día solo estábamos realizando movimientos articulares para ir calentando y que mis músculos no se fueran a lastimar. Y yo me dije a mí misma, si así es el calentamiento, ¿cómo será el entrenamiento? Pero ni modo, igual seguí intentándolo. Después de un par de días, quise llevar unas donitas de chocolate para comer justo después de entrenar como premio a mi gran sacrificio. Me las comía en los casilleros rapidito para que nadie me viera y con eso al menos podía salir del gimnasio sin desmayarme del agotamiento. Yo me aguantaba los 90 minutos del entrenamiento pensando en que justo al terminar iría por mi premio que estaba en el casillero. Media docena de donas de chocolate deliciosas que me daban todo el amor que nunca recibí. Dios mío. Espéreme, me repongo. Un día, una chica que también entrenaba conmigo me descubrió comiendo y me preguntó qué estaba haciendo. Yo me puse muy nerviosa y lo único que se me ocurrió fue ofrecerle una dona y decirle que las probara, que eran unas donas especiales que yo misma hacía, que eran horneadas, sin azúcar, sin gluten, sin harina, sin huevo, y que el chocolate era 100% vegano y libre de azúcar. ¿De qué eran esas donas? De aire. No tenían nada entonces. Que de hecho tenía una receta secreta que hacía que las donas me dieran energía a la vez que me ayudaban a quemar calorías después del entrenamiento. No, esto va re mal. La chica, igual de grande que yo, obesa, la probó y su mirada se iluminó. Me dijo que no podía creer que esas donas tan deliciosas realmente eran así de saludables y le ayudarían a quemar más calorías después del entrenamiento. Y yo, que no sabía por qué acababa de decir lo que había dicho, le confirmé que efectivamente eran 100% reales. Me encargó que por favor le trajera media docena al día siguiente. Y yo le dije que le iba a hacer el favor, pero que no se lo contara a nadie y mucho menos al entrenador porque era mi receta personal y secreta y no quería que nadie la conociera. Ella me juró lealtad y silencio. Al día siguiente, antes de ir al gimnasio, entré a la panadería donde compraba mis donitas y esta vez, en vez de solo 6 donas, pedí una docena. Cuando llegué al gimnasio, la chica me preguntó si tenía su encargo. Y yo me sentí como si estuviera en Breaking Bad, porque le dije que sí, pero que fuera discreta. A esa mujer el rostro se le iluminó y a mí entonces se me ocurrió una brillante idea. Ay, no, esto va muy mal. Yo compraba la docena de donas en $10 y creo que era una oportunidad para hacer algo de dinero extra. Al finalizar el entrenamiento le entregué a la chica su media docena y le dije que costaba $20. Ella estaba tan feliz comiendo sus donitas de chocolate que no le importó pagarme el alto precio. Espera, o sea, $10 valía una docena. Sí, y ella vendió 6 en 20. Ella vendió media docena en $20. Tal cual. ¡Qué bárbara! Me dijo que por favor le trajera más al día siguiente, pero que como estaban tan costosas solo le trajera 3 donitas. Yo le dije que lo mínimo que vendía era media docena porque no podía preparar menos, ya que los ingredientes y el tiempo de preparación no justificaban ese trabajo. Y ella me dio la solución. Me preguntó si podía contarle a su amiga con la que también entrenábamos para que las dos pudieran comprar una docena. ¡No! Y yo me dije a mí misma, ¿quién eres tú para privar del privilegio de comer estas ricas donas a estas pobres gorditas? Así que le dije que sí, pero que no le dijera a nadie más. Para resumir la historia, a los pocos días ya estaba llevando 5 docenas de donas al gimnasio y todos los gordos que entrenaban conmigo estaban comiendo a escondidas al finalizar el entrenamiento. Yo me iba a casa con $150 de ganancia al día, además de la satisfacción de haber ayudado a mis colegas a ser un poquito más felices. Desafortunadamente, como todo en la vida, la dicha no nos duró ni 2 meses, pues nos descubrieron. El entrenador dio una charla explicando que era imposible preparar donas con todos los supuestos beneficios que yo ofrecía. Y a mí me dio tanta vergüenza que en medio de la charla, lo único que se me ocurrió fue salir corriendo muy lenta y torpemente porque me dolían mucho las piernas. Me paré y me fui tratando de correr. Ese mismo día revisé mi WhatsApp y estaba lleno de mensajes de todos mis compañeros de entrenamiento diciéndome que a ellos no les importaba la charla que les habían dado. Que ellos lo que querían era más donitas. La verdad,
es que esta vez fueron ellos los que pidieron con insistencia de mis productos y sigo dándoles gusto. Pero de esta anécdota me queda una gran lección para mi vida, lección que jamás olvidaré. No debo volver a pisar un gimnasio nunca más. ¡No! Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te